Hola, buenas tardes. Soy la doctora Dania Lima. Y ahora vamos a ver, te voy a mostrar un ejemplo de cómo realizar la estrategia de búsqueda. Ya en el video previo hablábamos un poquito de las diferencias con los niveles de evidencia y cómo implican la revisión sistemática ciertos aspectos que hay que cuidar. Y una de estas partes es establecer la pregunta pico. Ahora, yo tengo ya establecida una pregunta pico. En este caso, lo que estoy planteando es complicaciones del COVID a largo plazo, posteriormente en pacientes con COVID leve, moderado, severo y las complicaciones que se llegan a presentar. Entonces, voy a cambiar un poquito esto. Puedes ver que aquí ya estoy abriendo el espacio para tarea y voy a enseñarte un poco el documento que ya estoy realizando. Entonces, establecí la pregunta pico en base a esta pregunta de investigación. Aquí ya tenemos un poco el historial. La pregunta pico es ¿cuál es la prevalencia de secuelas a largo plazo en pacientes que sufrieron infección por COVID con sintomatología leve o de moderada a severa? Esta es la pregunta u objetivo de investigación. Sería describir la prevalencia de las secuelas a largo plazo en pacientes que sufrieron COVID leve comparado a los pacientes que sufrieron COVID moderado a severo. Puedes ver que tenemos una pregunta y luego el objetivo de la investigación. Cuando esta pregunta la establecemos en apartados pico, en la población es persona con antecedente de COVID, vamos a comparar el COVID leve, que no ameritaban hospitalización y manejo de la vía aérea, contra el COVID moderado severo, que requiere hospitalización y manejo de la vía aérea. El desenlace va a ser la prevalencia de secuelas a largo plazo, sintomatología posterior a remisión del cuadro agudo, y la S puede ser ensayos clínicos o estudios comparativos aleatorizados. Ahora, nosotros podemos agregar también, y es posible hacer una T. En esto va a ser el tiempo de búsqueda, me refiero a los artículos que han salido en los últimos 2 años, por ejemplo, que tiene que ver con COVID, o los últimos 3 años. En este caso específico del COVID, no voy a agregar como tal un tipo de búsqueda, porque es una enfermedad reciente y todos los artículos van a ser a partir del 2019 por lo menos. Muy bien, aquí ya tengo los resultados, pero vamos a ver cómo los obtuve. En mi página de PubMed, generalmente incluso puedo ir a la sección de avanzados y en la sección de avanzadas vas a ver, de búsqueda avanzada, vas a ver que podemos tener términos de búsqueda en la caja de búsqueda y aquí tenemos todos los eh, tópicos que podemos buscar, desde autor, dato, número, ICBN, y puedes ver que aparecen términos mesh. Selecciono términos mesh y aquí puedo poner el término mesh que considero importante, que es COVID, y luego quizás complicación. Como me interesa que sea la búsqueda exhaustiva, que es y que busque la mayor cantidad de artículos, voy a tratar de ponerlo como I, pensando que cumplan la mayor parte de esta población. Y pongo buscar. Ahora, si te fijas, yo tengo ya dos tipos de límites, ensayo clínico y ensayo clínico aleatorizado. Puedes ver que al usar términos mesh, la búsqueda se vuelve mucho más específica y me dice que no encontró ninguno. Ah, a lo mejor está mal escrito, también es importante verlo. Regreso y te voy hacia la previa. Cuando yo utilizo sin términos mesh, la búsqueda busca estas palabras en todo el artículo. ¿Por qué se vuelve no tan estricto en este aspecto? Porque los términos mesh generalmente los toma del resumen que estamos viendo. Entonces, si yo veo el abstract, vamos a ver que los términos mesh pueden ser los que aparezcan como palabras clave generalmente o que estén etiquetados los artículos con esas palabras clave. Y si no están etiquetados, no los va a seleccionar. Entonces, por ejemplo, aquí incluso no aparecen palabras clave. Por ejemplo, términos de búsqueda también o artículos relacionados, pero puedes ver que la mayor parte no tienen como tal lo que estamos buscando sobre términos clave. Y a veces
cuando hacemos una revisión sistemática, la indicación principal es que sea lo más amplia posible. Por eso lo abrí un poquito a que no fueran solo términos mesh, que es lo recomendado, y que fueran términos, por así llamarlos, literales. Cuando yo hago esto, si tú haces detalles, vas a ver que tienen todos los términos que está utilizando y ven que aquí ya aparecen términos mesh. Esta es la diferencia. Cuando yo pongo directamente el término mesh, estoy siendo muy específica y vean que únicamente me busca COVID y SARS-CoV-2, ¿sí? Y que a lo mejor complicación pues no existe, ¿no? Que es donde se atoró porque a lo mejor el término no se le ha encontrado, no es el correcto. Y aquí ya me hace la corrección de que está buscando también diferentes variantes de la palabra. Y es por eso que sí tengo resultados. Y además, pensando que mi tipo de estudio van a ser estudios aleatorizados o con ensayos clínicos, también le puse los límites. Muy bien. Entonces, vas a ver que aquí tenemos ya todas, incluso las traducciones de los términos de búsqueda, y eso nos permite tener 480 resultados. Voy a irme aquí y lo que podemos hacer ahora es usar Mendeley para detectar tanto los artículos que están repetidos, esto también lo podemos hacer manual, pero nos lleva obviamente más tiempo. Y como finalmente es un ejercicio rápido, primero vamos a poner la versión resumida. Recuerda que puedes descargar tu búsqueda en estas opciones y vean, por ejemplo, en este caso, suponiendo que yo tuviera dos revisores, lo que vamos a hacer es ver simplemente por el título cuáles son los artículos que consideramos que son pertinentes para nuestra investigación. Por ejemplo, seguramente sí. El efecto de dexametasona, no estamos viendo en este momento tratamiento, entonces no. La vacuna de, como eficacia y seguridad tampoco. Coagulación, manifestaciones trombóticas, probablemente sí. Eh, Intervenciones con terapia de flujo de oxígeno invasiva contra ventilación, no porque es tratamiento, dexametasona tampoco, metformina, ivermectina, fluvoxamina tampoco porque es tratamiento, anticuerpo combinacional y desenlaces pacientes con COVID, quizás estrategias de intervención respiratoria no, y falla cardíaca, no creo. Tiene que ver más que nada con las complicaciones, es lo que están buscando, y es más bien las intervenciones que se realizaron y sus complicaciones. Por ejemplo, la progresión es también una intervención, rehabilitación respiratoria, probablemente encontremos datos que nos interesen, prevención de efectos a largo plazo del COVID en adultos, por ejemplo, quizás tengamos ahí también variables que nos interesan. Taquicardia postural ortostática, una serie de 20 pacientes, quizás, si encontramos casos de leve, moderado, severo, y ver que yo estoy haciendo únicamente un cribado muy rápido basado únicamente en el título. Por eso la importancia de que a veces haya dos coautores para que podamos hacer esto doble vez y si alguno se me pasó a mí, pues también lo puedan hacer el otro autor, ¿no? Muy bien. Entonces, después de que tenemos estos artículos, si yo me voy a mi diagrama Prisma, que lo tengo ya aquí en este formato, vean cómo ya puse el diagrama de búsqueda, y este diagrama Prisma ya le subí el formato para que lo tengan ahí, donde las letras no se hagan este cambio del orden. Y aquí puedo poner que es una base de datos, que es PubMed, que encontramos 380 registros en esta base de datos. Y aquí podemos ir quitando, por ejemplo, los duplicados. En el caso de PubMed, pues no van a aparecer duplicados porque solo aparecen registros únicos. Si yo tuviera una herramienta automática que me detectara en automático los artículos, por ejemplo, que estuvieran en otro idioma que no fuera el inglés, aquí lo pondría. Y aquí, por ejemplo, voy a poner los que no están seleccionados por otra razón.
Como vieron, yo en realidad seleccioné 10 de 20, entonces 10 elimino. Ahora mismo solo tamicé 20 y aquí se fueron los 10. Ahora, si yo tengo ya en base a la lectura del abstract, puedo seleccionar muchos más artículos y entonces ya mire un poquito más lento, a lo mejor de esos 10 que seleccioné, yo voy a descargarlos y leerlos y a lo mejor aquí me pongo algunos que no pude descargar adecuadamente, ya sea que no estaban disponibles, que ya no son gratuitos, que costaban, no tenía acceso. Y finalmente de estos 10, a lo mejor me quedo con 3 que sí tenían datos de COVID leve contra moderado. Esta es otra de gama prisma de otro estudio, por eso van a ver que tenemos otros marcadores. Pero, por ejemplo, si los reportes fueron excluidos porque no tenían datos divididos por severidad, digamos, todos eran COVID de misma severidad, entonces no puedo obtenerlos por severidad. Entonces, a lo mejor eso se me van dos. Y al final, los estudios que yo incluyo en mi lectura completa y que reviso de manera objetiva junto con mi otro autor, quizás en este caso sería uno. Este es un ejemplo, y más que hacerlo ahora mismo, todo el proceso exhaustivo de Velos 380, lo que quiero ver es que haga nada más el solo esquema. Estamos haciendo un bosquejo de revisión sistemática. Es solo un bosquejo, el tiempo no nos va a dar para hacer una revisión sistemática, es simplemente para que entendamos el proceso, ¿sí? Entonces, esto los voy a subir ahora en el aula para que lo tengan y vean cómo pueden entregar la tarea. Vieron que no me tardé mucho, entonces más o menos yo espero que no les lleve a ustedes más de 20, 30 minutos realizar. Cualquier cosa me pueden enviar un mensaje por el chat y estoy al pendiente.